necesitamos estar utilizando el retiro calórico indirecto. Por eso te hice esa pregunta en la charla y nuestras pautas dicen claramente que si está disponible, esto debería ser el estándar de oro con el que alimentamos a nuestros pacientes. No daríamos vasopresores sin medir la presión arterial. Creo que todos nosotros en esta era moderna no deberíamos alimentar sin medir las necesidades de nuestros pacientes. El cuidado en la UCI se basa en datos objetivos y si queremos convencer a nuestros médicos y a los facultativos de que valoren más la alimentación, obtengamos datos objetivos que muestren cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de sustratos que demuestra el RQS? Necesitamos datos y la calorimetría indirecta es la forma de obtenerlos. Y así, incluso en COVID-19, las pautas de Aspen sugieren que esto se puede hacer seguramente, debería usarse. Así, esa guía, no en las pautas de COVID, pero las pautas de UCI mostraron que los estudios que utilizan la calorimetría indirecta para observar la nutrición hipocalórica frente a la nutrición de alimentación completa eran más propensos a ser positivos para la nutrición completa. Cuando usó la calorimetría indirecta, el valor P fue de 0.07. Y esto es para evitar la sobrealimentación, que es riesgosa, y la subalimentación, peligrosa, alimentarse objetivamente, que creo que estos datos comienzan a mostrarnos, va a mejorar los resultados. Y así, por supuesto, el desafío era que no teníamos calorimetría en nuestros hospitales, que era razonablemente fácil de usar, que un dietista registrado podría manejar y que podría ser utilizado prácticamente sin mucho trabajo y calibración. Bueno, un grupo de médicos de todo el mundo, y me sentí honrado de ser parte de ese grupo. Claude Burchard lo lideró con otros de Europa, desarrollando un nuevo calorímetro indirecto con la industria. ESPN financió esto. Trabajamos con Cosmed y tratamos de superar todos los problemas que enfrentaba el antiguo calorímetros indirectos y hacer un calorímetro indirecto, amigable para dietistas registrados y para UCI que cualquiera pueda usar. Y publicamos la validación de este calorímetro en este artículo aquí sobre el proyecto ICALIC y este fue el resultado. Este calorímetro Q-Energy es extremadamente preciso. Está validado por espectrometría de masas. El estándar de oro se calienta rápidamente, se calibra solo, cualquiera puede usarlo. Es de este tamaño, es realmente un placer de usar. Y es preciso, es fácil de usar. Mide, encontramos con precisión en 10 minutos en la mayoría de los pacientes, tan preciso como en 30 minutos, así que es muy rápido. Y así comenzamos un estudio de esto en pacientes con ARDS justo cuando llegó el COVID. Así cambiamos de rumbo. Tuvimos varias máquinas, las primeras en los EU, tuvimos realizar este estudio. Rápidamente cambiamos a estudiar las enfermedades de COVID-19. Este es Jeroen Mullinger, quien ha pasado casi, supongo, 10 meses, 9 meses, entrando y saliendo de habitaciones de COVID, pasando cientos y tal vez miles de horas ahora haciendo diferentes tipos de mediciones metabólicas en pacientes con COVID. Realmente ha sido un héroe haciendo todo este trabajo. Los datos están publicados. Verás esta referencia más abajo. Vamos a hablar sobre los datos. Y así debíamos comprender cuáles eran los datos longitudinales durante la estancia en la UCI e incluso después, qué pasa con el metabolismo en estos pacientes y cómo sabemos cuánto alimentarlos. Y esa era la idea del estudio. Hicimos un montón de mediciones, hicimos mediciones rutinarias y regulares. Usamos ese carro metabólico de generación junior, ultrasonido específico para músculos, vía composición corporal y luego ecocardiografía. También queríamos observar el corazón. Y así la primera pregunta que tuvimos fue, ¿son los pacientes con COVID-19 tan hipermetabólicos como pensamos que podrían ser al principio o se parecen más al 70% de las necesidades hipocatabólicos? No lo sabíamos. Aún no teníamos una suposición. Estos son algunos ejemplos de lo que encontramos. Este es un paciente en los primeros días de su enfermedad por COVID-19. Es un paciente de 50 años de un hogar de ancianos, 60 kilos, respirando espontáneamente en el ventilador, no paralizado, así que no está tan gravemente enfermo como otros. Pero solo el 70% de lo que predijo Harris Benedict, así que hipometabólico. No habríamos predicho que esta persona tiene COVID-19. Están intubados. Pensamos en la hiperinflamación. Eso no es lo que encontramos en los primeros días en muchos de nuestros pacientes. Y de nuevo, este es el paciente del que te estaba hablando, el ejemplo del paciente en el caso del que estamos hablando. Este es el día 4 para ese caballero y solo leyó el 78% de lo que dijo Harris Benedict los primeros días y estaba enfermo en posición prona y paralizado. Solo 18 kilo por kilo, lo que nuestra dietista había adivinado. Leslie acertó. Ella fue muy precisa en sus suposiciones en esa primera semana. ¿Y qué pasa cuando pasan del día 5 al 7? Todos nosotros hipotetizamos que sus necesidades calóricas aumentan, pero eso es cierto en el caso del COVID. Este es el mismo paciente que viste ahora. Eso fue alrededor del 70-80% de lo predicho. Ahora está en el día 12 y tiene el 165% de lo predicho.
Ahora, supuesto, es difícil saber qué ha ocurrido esa transición. Y así, todavía está recibiendo de 20 a 25 calorías por kilo, pero sus necesidades reales eran de 35 calorías por kilo. Y así tuvimos que ajustar su alimentación para cumplir con eso. Y ese es uno de los beneficios del carro metabólico. Día 15 subió aún más, ahora está en 3.000 calorías. Parece un paciente quemado, 44 calorías por kilo. Y así tuvimos que ajustar de nuevo. Y así, de nuevo, estos pacientes tienen cambios dramáticos de un día para otro o de una semana a otra en su atención. Este es el día 18. Él bajó significativamente. Se veía un poco mejor. Él bajando alimentación. Él volvió a bajar 130% de lo predicho, así que queremos sobrealimentarlo si hubiéramos dejado donde lo teníamos hace unos días. Por la medición se requieren mediciones regulares. Mira los cambios dramáticos que están ocurriendo. Ahora estamos en el día 23. Se enfermó de nuevo, tuvo infección secundaria y también tenía una alimentación deficiente, como lo muestra su bajo RQ de 0.7, indicando uso de proteínas, pero aún estaba comiendo 35 calorías por kilo ahora, mientras continuaba estando bastante gravemente enfermo. Y así, este fue el grupo en su conjunto que publicamos de nuevo. Nuestra edad promedio era de 58 años. Alrededor de la mitad eran hombres y la mayoría eran afroamericanos, minorías desatendidas. Están siendo afectadas por esto. El IMC promedio de pacientes superaba 30, casi 31. La mayoría eran obesos. Y tuvieron una estancia prolongada. La mortalidad en la UCI y en el hospital fue buena al principio. Y te mostraré más datos para demostrar que eso, ya sabes, se está volviendo más desafiante. Y no sé por qué, pero esto es lo que encontramos en este primer grupo. Y aquí hay algunos de los datos que vimos. Aquí está el cambio en las necesidades absolutas de calorías por día a lo largo del tiempo hasta el día 21. Puedes ver que hay un aumento progresivo en la necesidad calórica de estos pacientes. Ya sea que seas obeso o no, teníamos cifras en el rango de 26 a 30 calorímetros por kilo para la tercera semana. Hay un hipermetabolismo dramático, pero no en la primera semana. Así que hubo cambios reales y dramáticos que ocurrieron en estos pacientes y fue muy difícil alimentarlos. Y no voy a insistir en ese punto, si ustedes han experimentado eso. Whittle era un médico de UCI, nos acompañó. Lamentablemente ha regresado a Inglaterra para estar con su familia y trabajar allí, pero él hizo mucho de este análisis. Estas son nuestras mediciones de VO2 y BCO2 y nuestro RQS en UCI y COVID-19. Estas fueron las necesidades calóricas. Puedes ver las grandes barras de error. Hay mucha variabilidad con este aumento alrededor del día 15. Esto se mide en el gasto en reposo sobre el peso corporal real y esto es para todos. Así que ahora pasemos al grupo de pacientes no obesos porque es realmente importante que los dividamos. Y luego puedes ver que el cabello ha sido predicho allí en rojo. Y de nuevo se volvieron hipermetabólicos después del día 7 con variabilidad en la segunda y tercera semana, pero necesidades significativas por encima, a veces a menudo por encima de 30 calowatt por kilo. Esto es una comparación, estos son los datos. De pacientes obesos, examinamos tanto el gasto energético en reposo medido como también el peso corporal ajustado. Esas son las dos líneas que ves arriba. Y luego estas son las proyecciones de aspirina. Y todos los pacientes estaban muy por encima de las proyecciones de 14 cal de aspirina que puedes ver allí en verde. Comparación entre obesos y no obesos. No tan diferente, te mostraré algunos datos más. Voy a llevarlo 40 pacientes aquí pronto con datos nuevos que nuestro RDS recopiló, pero este fue nuestro grupo inicial y puedes ver que ambos estaban por encima de lo predicho por Harris Benedict, aunque en una fase hipometabólica, y especialmente estos pacientes al principio. Esta es Krista Hein. Ella es nuestras líderes del equipo de nutrición. En nuestra UCI es investigadora joven notable. Nuestro grupo es cirujano. Y esta es la variabilidad que vimos en gastos energéticos en reposo diario. Los agrupamos en grupos de 3 días. Puedes ver la increíble variabilidad, por eso necesitamos hacer mediciones, necesitamos el carro metabólico. Ninguna ecuación podría predecir esto con precisión, ¿verdad? Así que analizamos cuán enfermos eran pacientes. Hubo un uso similar de la posición prona y la parálisis durante su estancia y una puntuación de falla orgánica similar, así que eso no parecía ser lo que estaba causando el hipermetabolismo y el quizás hipometabolismo que vimos al principio en el hipermetabolismo tardío. Y luego, este es el número de pacientes inscritos y la tasa de posición prona y parálisis a lo largo del tiempo. Y luego puntuaciones de falla orgánica consistentes, eso fue el factor determinante. Así que nuestros datos iniciales indican que en los primeros días tienen un metabolismo normal, con algunos hipometabólicos, comparación con ecuaciones. Y luego se vuelven mucho más hipermetabólicos, incluso más del 200% de lo que se predijo en algunos pacientes. Así que es muy difícil predecir cálculos. Y lo veremos. Encontramos que en la primera semana de UCI, entre 20 y 20 cal por kilo es probablemente una buena coincidencia, especialmente para un IMC menor de 30 y más, como 19 cal por kilo. Te lo mostraré en los pacientes obesos.
Y luego de eso, nuevamente, creo que vale la pena 5 días, alimentar 70% objetivo para evitar sobrealimentación. Y entonces, después del día 7, existe mucha variabilidad y aprendimos algunas cosas. Los pacientes mayores tienen menores necesidades de cacao, así que los pacientes mayores probablemente puedes reducir un poco las cantidades del objetivo. Los pacientes obesos parecen necesitar mucho, especialmente después de la primera semana. Tienen tasas muy altas y hablaremos de eso porque tenemos algunos datos nuevos que pueden indicar que no es tan alto. Vamos a mirar. Y luego, la fiebre claramente juega un papel en esto y incrementa las necesidades mientras los pacientes consumen su energía. Y así creo que otras cosas que encontramos, el hipermetabolismo no parece relacionarse con la falla orgánica, con la parálisis. Y eso no es nuevo. Sabes, piensas en un paciente paralizado, tendrían menos necesidades hipermetabólicas o un estado hipermetabólico medido, pero no somos los primeros en publicar esto. Eso no parece ser cierto. Este fue un estudio de Arthur Van Santen observando en pacientes cardíacos paralizados y no paralizados. Y el efecto energético en reposo es pequeño, 6%, no sea clínicamente significativo, y no creo que necesites ajustar para pacientes paralizados. Así que siempre adivinamos qué están haciendo nuestros pacientes. Estas son las curvas que todos hemos dibujado en documentos, pero estos fueron los datos reales que medimos en nuestros pacientes. De nuevo, hipometabólicos y luego necesidades aumentadas más de lo que pensamos. Y así que creo que esto es importante, pero entonces ahora hay más pacientes, funcionan los existentes ecuaciones que todos estamos usando para aquellos que no tienen calorimetría indirecta, que también funcionan. Y te voy a decir, nuestro grupo de investigación de dietistas no lo encontró muy bien. Así que esto es Hillary, Laura y Nita, que son ambas dietistas de investigación en nuestro equipo, también son dietistas clínicas en ejercicio. Y hicieron todo este análisis y reanalizaron los datos para mostrarles algunos de los datos tardíos. Lo terminaron ayer, trabajaron el fin de semana para que lo vean. Tenemos 38 pacientes en este grupo y los comparamos con las ecuaciones existentes. De nuevo, tenemos un grupo más grande. Los datos han cambiado un poco. Su duración de ventilación es de 20 días, así que su estancia en la UCI es de 25 días. La mortalidad ha aumentado hasta el 32% y luego ellos reciben Remdesivir, así que así es como se veía la población. Y así que pueden ver eso. Así es como se veía la calorimetría indirecta en la semana 1, 2, 3 y 4 en esta población más grande. De hecho, puedes ver que solo con las calorías crudas no cambia mucho en las primeras 2 semanas. Esa es parte de las diferencias de peso entre grupos de pacientes. Pero puedes ver que las calorías indirectas por kilo medido aumentan de manera constante hasta la semana 3 y luego persiste hasta las semanas 4 a 7. No tenemos muchas mediciones por ahí, pero los datos parecían consistentes y la desviación estándar es incluso más pequeña, que se mantuvieron hipermetabólicos durante bastante tiempo. Y les diré, ustedes son los primeros en ver estos datos, así que estaba emocionado de que pudiéramos lograr esto y realmente todo es un homenaje a Laura Hiller y Krista Haynes, quienes les ayudaron. Así que así es como las ecuaciones habrían predicho sus resultados, los días que fueron medidos. Puedes ver que el MSJ tiene un rendimiento muy pobre. Harris Benedict tampoco es tan bueno. Y ninguna de estas ecuaciones predice el estado hipermetabólico que está ocurriendo. Uno de ellos es mejor, pero ninguno de ellos puede predecir este estado hipermetabólico. Simplemente no pueden tenerlo en cuenta ya que no están diseñados para tener en cuenta la variación interpersonal y entre pacientes. La obesidad parecía jugar un papel. Es interesante. Estos son los datos de la semana 1. Los datos muestran una elevación en sus necesidades de la primera semana con el tiempo, porque estamos intubando a los pacientes más tarde. No puedo probar eso aún. Estamos mirándolo, pero intubábamos a las personas en horas de llegar a la UCI por miedo. Ahora, desesperadamente no queremos intubarlos y pasarán mucho más tiempo antes de ponerles el tubo, así que están pasando la primera semana sin ser intubados. Y creo que eso está impulsando algunos de estos datos, pero luego aumentan. Los pacientes obesos se mantienen igual, nuestros datos están mostrando eso ahora, con más pacientes, y eso puede estar relacionado con intubarlos tarde. Así es como funciona la ecuación, una diapositiva ocupada, pero las que están resaltadas en naranja son las palabras. Hay diferencias estadísticas entre el gasto energético en reposo medido por calorimetría de Manura y la predicción de la ecuación, tanto en la semana 1 como en las semanas 2 y 3 para mejorar la potencia y ver que el MCJ funciona mal, todo es naranja. La fórmula de Harris Benedict tiene limitaciones. El Aspen con sus 30 gigahercios por kilo o 14 gigahercios por kilo tampoco rinde tan bien. Puedes ver que Penn State parece funcionar mejor, pero nuevamente no capta el estado hipermetabólico muy bien en estos pacientes. Y así nuevamente.
tratamos de observar variaciones de más del 10% semana a semana en los pacientes, puedes ver que el MSJ es terrible. Aquí ha estado subestimando consistentemente en más del 10% en todas las semanas. Penn State funciona bien, pero lo hace muy mal más adelante en la atención, especialmente en las semanas 2, 3 y 4, y luego sobreestima en la semana 1, así que ninguna de las ecuaciones es buena en ninguno de estos estados, y simplemente no ven bien el estado hipermetabólico. Y así concluimos y estamos enviando esto para publicación, de hecho, esta semana, que estas ecuaciones no funcionan bien y no reconocen el hipermetabolismo progresivo. La que funciona mejor es la de Penn State, así que sugeriría, al menos con los datos que tenemos ahora, que esa es la que deberías intentar usar para predecir el gasto energético, pero ten en cuenta que no va a captar el hipermetabolismo que ocurre después de la semana 2. Necesitas considerarlo, así que esta es la forma en que estamos sugiriendo usar el carro metabólico. Esto se va a publicar en los próximos días a una semana en Nutrition and Clinical Practice, un artículo que Jeanette Haynes me pidió que escribiera. Y esta figura es de ese artículo y habla sobre sugerencias sobre cuándo usar el carro metabólico y cómo utilizar los datos. Así que mostraré la diapositiva y esto saldrá en este artículo, pero si quieres tomar una foto o si quieres obtener este artículo cuando se publique, con gusto te lo enviaré. Pero creo que esto se extiende hasta después del alta hospitalaria. Intenta aprovechar lo mejor de los datos que tenemos. La nutrición tiene que ser el paquete completo, claramente. Y no podemos construir una casa sin ladrillos. Y no puedes construir músculo ni recuperar pacientes sin proteína. Incluso más que la energía, hemos hablado mucho sobre la energía, necesidades, y de proteína aumenta significativamente en el día 1. Sabes, nuestras necesidades energéticas aumentan al doble y eso es en pacientes con COVID o pacientes con quemaduras graves del día 15 al 20. Pero nuestras pérdidas de proteína aumentan muy rápidamente en el día 1. Así que creo un concepto clave para entender es el concepto de resistencia anabólica, y esa es la idea de que se necesitan más gramos de proteína para construir la misma cantidad de músculo a medida que envejecemos. De jóvenes, así que tienes que consumir más proteína para ganar músculo a medida que envejeces. Ahora, no todas las personas mayores tienen baja masa muscular. Este tipo rinde bien a los 70 años, requiere más que nutrición y proteína para lucir así. Pero hay mucho que aprendemos de atletas, incluyendo dar proteína en bolos, comidas en bolos, cadenas ramificadas o leucina o HMB por la noche antes de irte a la cama. Luego, la rehabilitación y entrenamiento de fuerza son clave porque la resistencia anabólica en cuidados críticos durante el COVID-19 sea peor, es bastante severa y requerirá algunas de estas otras intervenciones anabólicas, HMB, oxandrolona o anticatabólicos como el propranolol, para hacer una diferencia en esto y ayudar a pacientes a recuperar. Pero lo que sabemos es que, al menos en pacientes no COVID, de unos 3,000 pacientes estudiados por el grupo de Darren Highland, cada 30 gramos al día logres que pacientes consuman y convenzas equipo UCI a entregarlo, reducirás la mortalidad. Nuestros datos han mostrado, así este es un buen objetivo. Y de nuevo, este es el mismo estudio de Pierre Singer que muestra que la mortalidad sigue disminuyendo a medida que aumenta la ingesta de proteínas. Con el tiempo, de hecho, continúa disminuyendo más allá de 1.3. Ahí, como puedes ver, hay un punto de datos en aumento. Y así, de nuevo, a diferencia de las calorías que tienen esta curva en forma de U, la entrega de proteínas realmente parece mejorar los resultados en nuestros pacientes. Y así, de nuevo, es una parte clave de la curva, también asegurando la entrega de proteínas. Creo que eso estamos tratando de adaptar. Así que no insistir, ya que los dietistas ya lo saben. Sabemos que subalimentamos en los EU. Y creo que esto debería motivarnos a todos en los EU para estar mejor. Siempre somos los que menos alimentamos en el mundo. Promediamos el 50% de las necesidades de los pacientes no por unos pocos días, sino por 2 semanas. Después de la admisión, esta es la encuesta de nutrición en cuidados críticos. Ustedes quizás lo hicieron y nuestra entrega de proteínas es aún peor, 0.6 gramos por kilo durante 2 semanas en la UCI. Esto es realmente iatrogénesis. Probablemente contribuye a muchos problemas nuestros pacientes y a muchas complicaciones post-UCI. Y espero que podamos seguir demostrando eso. Entonces, ¿puede una mejor alimentación mejorar los resultados después de la UCI? Y esa es una de las preguntas. Creo que es el tipo de santo grial de la entrega de nutrición en la UCI. Y tenemos algunos datos que lo muestran. Estos son datos que se obtuvieron del ensayo Redox que realizamos sobre el uso de glutamina y antioxidantes, pero específicamente miramos las escaleras largas como nuestros pacientes con COVID en la vanilla, más de 8 días, y encontramos las calorías y las proteínas. El objetivo, que alcanzaron el porcentaje logrado en los primeros 8 días, cambió la probabilidad de supervivencia a los 180 días, es decir, a los 6 meses,
Y así, cuanto mejor fue la entrega de proteínas y calorías que obtuviste en la primera semana, mejor fue la supervivencia que tuviste, pero también cambió la calidad de vida y de hecho, de manera bastante significativa y dramática. Estos son los puntajes de calidad de vida a los 3 y 6 meses y mejoraron significativamente. Estos cambios son muy significativos clínicamente para los pacientes a los 3 y 6 meses. Así que, de nuevo, cómo alimentas en esa primera semana parece tener un efecto en la calidad de vida meses y quizás años después. Así que esta es una buena motivación para alimentar a tus pacientes en la primera semana y luego continuar con esa alimentación. Así que volvamos a nuestro paciente, ¿verdad? Estos son pacientes realmente desafiantes para alimentar y está atrapado en Trophic N y se ha detenido varias veces. Él tiene residuos gástricos. Él tiene mucha intolerancia y distensión y no estamos teniendo éxito. Está recibiendo menos de sus necesidades. Entonces, así que completar es difícil en estos pacientes y la implicación del tracto gastrointestinal es común. Y así, de nuevo, esta es una buena revisión de eso. Si quieres leer más sobre los síntomas gastrointestinales, hay muchos artículos como este. Y así, esto infecta el intestino tanto como infecta cualquier otro órgano. Y por lo tanto, este es un desafío para nosotros. Y así, incluso nuestras guías lo sugieren, a diferencia de otras poblaciones de pacientes en UCI, deberíamos comenzar la nutrición parenteral PN más pronto. En estos pacientes, creemos son más hipermetabólicos, intestino afectado, son más desafiantes de alimentar, que estamos sugiriendo un uso más temprano de TPN en estos pacientes. Y así, en este paciente nos enfrentamos a ese mismo desafío. No lo están alimentando y así que creo que es realmente esencial. Pero entonces la pregunta que probablemente te hará tu personal, y sé que los RDs probablemente saben la respuesta, pero no aumenta el riesgo de infección en nuestros pacientes y esa siempre es la resistencia. Y por supuesto, ahora sabemos que la respuesta a esto es no. Y sabemos que ahora, en 4 grandes ensayos y revistas, creo que todos en tu UCI habrían oído hablar de JAMA, del New England Journal y de Lancet. La nutrición parenteral, TPN, es segura de tu paciente como lo es la solución salina. Para el catéter central, ¿no aumenta el riesgo de infección? Tenemos miles de pacientes estudiados en numerosos ensayos. Este es un mundo diferente. Y cualquiera que todavía piense eso, necesitamos aclarárselo. Y ustedes, en los RDs, son los que van a hacer eso. ¿Y por qué es eso? Bueno, hay muchas razones. Ya no hiperalimentamos. Ya no hay 35 y 40 calorías por kilo, principalmente de dextrosa. De hecho, tratamos la hiperglucemia. Cuando era residente, no lo tratábamos hasta que estaba en 300. Imagina una infección positiva sin tratar la hiperglucemia. Solía tener cirujano cardíaco, deja glucosa, subir a 350, es gran diurético. Imagina qué significó a la gente. Mejora proteínas ayuda, un mejor cuidado del catéter y luego claramente se mejoraron los lípidos. Y vi que solo alrededor de la mitad de los oyentes están usando un nuevo lípido, un lípido de aceite de pescado o de oliva. Y realmente te animo a que convenzas a tu hospital para que haga el cambio. Si eso es lo único que te llevas de esta conferencia, eso es una victoria para mí y para tus pacientes, porque finalmente tenemos una variedad de nuevos lípidos intravenosos en los EU. La elección de lípidos importa el resultado. Sabes, hay metaanálisis sobre esto y este es un Pradeli actualizado. Metaanálisis que examina estos lípidos combinados con aceite de oliva y aceite de pescado. 49 ensayos, numerosos pacientes en UCI y cirugía, miles de pacientes estudiados. Reducción significativa en las infecciones por el uso de estos nuevos lípidos en comparación con intralípido o omega 6 solo. Este es un gran cambio. Puedo decirte que cuando salieron, nosotros en Duke cambiamos en 2017. Todos nuestros pacientes, niños como adultos, ahora están recibiendo un lípido alternativo de aceite de pescado y de oliva. Así que espero que ustedes hagan lo mismo y reduce la duración de la estancia. Esto es obvio para gestionen en su farmacia. El costo es mínimo para estos en comparación con el intralípido y les sugiero encarecidamente que hagan el cambio. De nuevo, reducción 56% sepsis. Se estudiaron 1000 pacientes, así que estos datos son realmente sólidos y continúan creciendo como podemos ver. Así que usen un nuevo lípido para reducir infecciones y mejorar resultados. Llevamos 20 años esperando en Estados Unidos para conseguir estos. Ahora los tenemos. Necesitamos usarlos ahora. Un desafío cuando se trata de lípidos es hipertrigliceridemia severa, incluso con dosis bajas de propofol se observa en COVID. Así que necesitan vigilar eso. Estoy seguro todos lo están, tengo que decirlo. Lo vemos todo el tiempo y no soy un gran fan del propofol. Claramente es un veneno mitocondrial, contribuye a la debilidad adquirida en la UCI y así trato de encontrar formas de salir de eso cada vez que puedo, mientras sigo evitando los benzos, lo cual es un desafío rápido. Otra cosa que creo que podemos hacer para prevenir infecciones en nuestros pacientes, creo que RDS o nutrición y ustedes como RDS necesitamos ser responsables del intestino del paciente.
¿Cuáles son los datos probióticos y cómo microbioma tratar infecciones respiratorias? Bueno, en realidad hay algunos ensayos interesantes y creo que este es uno de los mejores. Este fue un ensayo financiado por los NIH sobre la profilaxis con probióticos para prevenir la neumonía asociada a villanos. Este es su paciente de COVID que está intubado y en riesgo de neumonía grave. Este estudio analizó la administración oral y por tubo de lactobacilos financiado por los NIH. Esto no financiado por la industria, llevó a una reducción del 50% de la neumonía social venular, la redujo a la mitad en pacientes que recibieron un probiótico. Datos asombrosos. Se publicó en el Blue Journal, la revista de cuidados críticos más influyente, ciertos grupos de intención de tratar. Estos son datos sólidos. Reducción, infección por difteria también, lo cual tiene sentido. Pero estos son datos poderosos. Y empezando en servicio a iniciar a todos mis pacientes con COVID que están intubados, no solo para ayudarles con su COVID, sino también para prevenir esa neumonía secundaria. Hicimos un metaanálisis de neumonía venular y todos los estudios sobre probióticos. Vemos buena señal de reducción en las infecciones, reducción significativa de la neumonía social venular y cuanto más enfermo estás, como con el COVID, más se benefician de los probióticos, porque creemos que su microbioma está más alterado. Así que hay otro ensayo que debes saber, creo que es uno de los mejores ensayos, realizados en el campo de la nutrición y los probióticos. Se publicó en Nature, la revista Nature, una de las revistas de mayor factor de impacto en todo el mundo. Y fue el enorme ensayo realizado en India, donde analizaron un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de un lactobacilo simbiótico más fibra, en recién nacidos indios, 4.500 de ellos. Y lo que encontraron fue que los recién nacidos que recibieron probióticos se previno la sepsis e infecciones respiratorias significativamente, dramáticamente, tuvo un efecto importante en la prevención de infecciones respiratorias bajas, sepsis y muerte, y así reducciones significativas en todos los aspectos del 40% al 50% a partir de dar el simple probiótico que muchos de ustedes tienen. Y eso incluyó infecciones respiratorias bajas, infecciones virales, así creo eso es emocionante. Y tenemos otros datos de varios centros o ensayos, 3.700 pacientes, datos de Cochrane que reducen las infecciones respiratorias superiores en adultos un 47%, adultos y niños en realidad. Así que, de nuevo, una reducción del 50% en el riesgo de los tipos de infecciones virales como el COVID, quizás que estamos viendo, y así que podría prevenir la progresión del COVID-19. Y estamos haciendo ensayos. El equipo de investigación trabajo aquí en Duke, Tony Sung y otros en Duke, así que si tienes a alguien en tu hogar, en cualquier parte de los Estados Unidos donde estés, que cualquiera conoces con alguien positivo, tenemos un estudio, les enviaremos un estudio probiótico o el control, junto con hisopos para recolectar algunas muestras de heces. Y nos encantaría inscribirlos en el ensayo, y hay un sitio web justo ahí. Así que estamos inscribiendo, estuvimos en las noticias semana pasada, queremos más cobertura nacional. Así que, de nuevo, volviendo a Elijah. Así que desafortunadamente es demasiado común. Él comienza a tener una caída en el sirnopid y su creatinina aumenta debido a la insuficiencia renal y la oliguria que sigue, así como a la lesión renal aguda. Así que desafortunadamente se tiene que iniciar la CRRT. Y así que se encuentra, por supuesto, que es positivo y ahora está en el día 21 y desarrolla de manera aguda pancitopenia. Su conteo de plaquetas baja, su conteo de glóbulos blancos es menos de 1.000. Y esto es una semana después. Se inició la CRRT. Así que descartamos ideologías de medicamentos, causas antibióticas y hay una pérdida nutricional metabólica relacionada con la CRRT que podría estar causando la pancitopenia de este paciente. Y supongo que algunos de ustedes en la audiencia saben micronutriente que podría ser, bueno, la respuesta es cobre. Obtienes un nivel de cobre muy bajo, menos de 10, debido a las pérdidas por la CRT. Se lo devolvimos y su conteo de glóbulos blancos volvió a subir. Pero esta fue una pancitopenia que amenazaba la vida de este paciente y la he visto frecuentemente en otros contextos con CRT. Así que, de nuevo, una máquina de CRT. No, es un riñón muy inteligente y desperdiciará casi todos nuestros elementos traza y vitaminas solubles en agua bastante rápido en unos pocos días, de 5 a 7 días en muchos casos, incluyendo tus aminoácidos. También se escapan por el fondo del balde, así que es como hacer un agujero en el balde, nutrientes, vitaminas, aminoácidos se escapan. La máquina no sabe cómo detener, por eso sugerimos más proteínas en pacientes en CRT, porque estamos perdiendo alrededor del 30% de proteínas y deberías estar revisando o dando muchas de estas cosas. Y hay muchas complicaciones que pueden surgir de las deficiencias en estos diferentes micronutrientes. La pancitopenia puede ser común con varios de los vitaminas B y el cobre. Puedes tener encefalopatía severa por deficiencia de B6 y eso se agota rápidamente en CRT.
Escaneamos personas por derrames cerebrales y tenían nivel B6-0, se lo damos y despiertan. Puedes tener debilidad neuromuscular permanente por deficiencia de cobre. Si no se detecta, se descubrió en pacientes de bypass gástrico que dejaron vitaminas y minerales. Carnitina también puede hacer eso. Y luego la lactogastrodosis por tiamina, deficiencia en EU. Tendremos más de esta disponibilidad. Así que uno de nuestros futuros residentes de UCI hizo un gran estudio sobre cortando y analizando datos de EPIC con un nuevo programa para ver cuánto está sucediendo esto en nuestros pacientes de la UCI de Duke. Y encontramos que el 89% de los pacientes en CRT desarrollaron una o más deficiencias en vitaminas hidrosolubles trazadoras en unos pocos días, de 5 a 7 días. Y puedes ver que el más común era el cobre. Puedes ver que la vitamina B6 es muy común, pero también hay otras como la carnitina. Y así, la mayoría de ellos desarrolla estas deficiencias. Estos son los más comunes. También analizamos pacientes con alto riesgo nutricional y también vimos estas deficiencias, no siendo la B6 una de ellas. No me di cuenta de lo común que era. Vimos señales relacionadas con la mortalidad. De nuevo, estos son datos bastante crudos y los estamos enviando para publicación ahora, pero los pacientes con deficiencia de carnitina frente a los sin deficiencia en CRT tuvieron el doble de mortalidad en los grupos que estudiamos. Hay muchos factores que influyen, pero es interesante. Así que de nuevo, estos muestran señales de mayor mortalidad en CRT. Son cosas que necesitas estar buscando. Cualquier deficiencia de nutrientes, deficiente o desnutrido, conduce a un aumento de mortalidad de 2.4. Incorpora datos y puede ser multifactorial, pero nuestros datos iniciales. Así que estos son aspectos a revisar especialmente en CRT, cobre, carnitina y otros. Nuestro paciente está mejorando, ella que está mejorando. Afortunadamente lo extuban y comienza a recibir nutrición oral. Él trabaja para poder tragar de nuevo. ¿Nuestros pacientes de UCI post-COVID comerán bien? Sabemos que no lo harán. La ingesta es 700 calorías día. Lograr que los pacientes reciban lo necesario con suplementos nutricionales post-UCI, sabemos que reducen la mortalidad. Muchos ensayos demostrado esto en el entorno hospitalario. Reducen las complicaciones dramáticamente. Sabemos que cada dólar que gastas en esto fue alrededor de 1.5. Estudio de 1 millón de pacientes, ahorra $52 en costos hospitalarios. Este gran estudio de resultados de salud publicado. Y ahora también tenemos un gran ensayo aleatorizado que muestra que los suplementos de nutrición o proteínas altas con HMB administrados durante 3 meses después del alta hospitalaria en 78 centros, 650 pacientes redujeron mortalidad. Y por eso usamos suplementos de nutrición con HMB, respaldado por un ensayo. Y creo que hay beneficios en ese componente de HMB, pero esencial para pacientes COVID, mejorar resultados y reducir costos. Creo que tenemos que hacer esto en el post-UCI. La pregunta ¿es la nutrición adecuada, suficiente para ganar la guerra? Porque la entrega de calorías por sí sola no va a detener la masa corporal magra, lo ralentizará, pero por sí solo no lo detendrá. No estamos hechos para esto. La naturaleza no quiso que pacientes en UCI o COVID sobrevivieran tras intubación. Nuestro estado hipermetabólico y catabólico puede persistir durante mucho tiempo, y estos pacientes son hipermetabólicos. Podemos aprender de los atletas de élite que son realmente buenos en desarrollar músculo, como este tipo, para ayudar a nuestros pacientes a recuperarse. Y debes hacer más que comer bien para lucir así. No puedes comer mucha proteína. Y quizás eso incluye tomar el agente anabólico adecuado. Y así, la testosterona y otros anabólicos no deberían administrarse en la fase temprana, los primeros días cuando están enfermos, pero después los datos son mucho más buenos. Sabemos que en quemaduras reduce la mortalidad, reduce cirugías y reduce la duración de la estancia. Y reviso a mis pacientes solo por la testosterona total. Es mucho más barato, es una prueba adicional y regresa en un día. Todos están deficientes, publicado. No es un hallazgo nuevo, pero la deficiencia es que a menudo están por debajo de 10. Menos de 10. Y sabemos que los pacientes con quemaduras mejoran su supervivencia, y esto es común en todo el mundo, que se les administre oxandrolona y otros agentes de testosterona a los pacientes con quemaduras. Incluso Sudáfrica, India y países tercer mundo, pero no se está haciendo comúnmente en otro lugar. La pregunta siempre es seguro? ¿Aumenta el riesgo cardiovascular? La respuesta es no. Reduce riesgos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares en pacientes deficientes, muchos deficientes. En un artículo dieron testosterona a 43,000 sujetos con deficiencia comparado con los que no. Personas con testosterona tuvieron 33% menos eventos cardiovasculares, 30% menos derrames cerebrales y 34% menos eventos cardíacos. Así que en realidad protege el corazón. Y así, creo que esto es algo que vale la pena verificar y reponer. Puedes hacerlo de maneras diferentes. La oxandrolona es la mejor. Si lo tienes, es puramente anabólico. Las mujeres lo toman virilización, testosterona, ciprinato o debería estar fuera de ahí.
200 miligramos IMQ. Semanas no es mala método de hacer. Lo he estado haciendo en Duke. No tenemos oxandrolona, no hay unidad quemados. Debes dar suficiente proteína, no va a ayudar. Este es un artículo que acabamos de publicar analizando esto con personas de todo el país. Si quieres ver algunos resúmenes de esto, pero creemos que los pacientes en recuperación, incluidos especialmente los pacientes de COVID, deben considerar todo lo que causa debilidad. Y eso incluye el reposo en cama, la inflamación, pérdida de hormonas anabólicas como testosterona y la pérdida de apetito y la desnutrición. Y creemos que se necesitará un enfoque de 3 frentes para recuperar óptimamente a nuestros pacientes. Y así de nuevo, solo voy a tocar el tema del ejercicio aquí, mientras nos acercamos a la conclusión, porque creo que, de nuevo, el ejercicio y la recuperación son esenciales para nuestros pacientes y necesitamos mirar a nuestros atletas de élite para aprender cómo superan estas increíbles hazañas que realizan y cómo enfrentan los desafíos que tienen, porque es el maratón para nuestros pacientes, sobrevivir al COVID-19 intubados. Y de nuevo, el ejercicio no puede verse así. Esto no es lo que hacen los atletas y esto no es lo que nuestros pacientes de COVID, creo, pueden esperar de manera óptima, solo recuperándolos. Esto es lo que hacen los atletas de élite y esto es lo que estamos haciendo con nuestros pacientes en la UCI y quirúrgicos, y estamos a punto de comenzar haciendo esto con nuestros pacientes de COVID antes de que se vayan a casa. La rehabilitación personalizada para la recuperación en la UCI es una realidad. El futuro es ahora. Podemos hacer esto. Y lo hemos estado haciendo en Duke y otros centros también lo han estado haciendo. Les voy a hablar de una paciente. Evaluamos preoperatoriamente a los pacientes de COVID en 1 minuto. Esta fue una mujer, vino a nosotros y hicimos ejercicios de prehabilitación utilizando técnicas de atletas de élite. Ella estaba con oxígeno y en gran medida confinada a una silla de ruedas. Y pudimos hacer esto con ella. Así es como se ve el protocolo. Es un protocolo de 3 a 6 semanas. Hacemos prueba de CPIT para obtener sus zonas de frecuencia cardíaca. Dirigimos su ejercicio con una tarjeta y la bicicleta a sus zonas de frecuencia cardíaca, lo mismo que haría un atleta olímpico. Y hacemos HIIT, entrenamiento por intervalos, con intervalos adaptados. Y les damos suplementos de proteína con HMB 2 veces al día y después del entrenamiento, en días de entrenamiento. Lo hacemos 3 veces semana y hemos visto cambios dramáticos en solo pocas semanas. Podemos agregar 2 kilos de masa corporal magra a la extremidad inferior. Esto se mide por vía. Podemos reducir masa grasa corporal en personas obesas. Podemos tener muchos efectos positivos y aumentamos su tolerancia al ejercicio medida en solo unas pocas semanas, de 3 a 4 semanas, en un MET, lo cual es un cambio significativo. Eso es una reducción del 15% en la mortalidad a lo largo de la vida si lo mantienen, pero esto es en 3 a 4 semanas y estos son pacientes severamente debilitados. De hecho, encontramos que cuanto más severamente debilitado estás, más receptivo eres a este entrenamiento por intervalos cuando se dirige de esta manera. Y de nuevo, un MET es un gran logro si pueden mantenerlo. Todos los pacientes atendimos hasta ahora preguntan cómo seguir ejercitándose, regresen a casa. Parece tener un efecto preventivo a lo largo de la vida al inspirarlos a hacer ejercicio. Así que hemos hecho esta transición trabajando con Wes Ely en Vanderbilt y es un honor recibir el premio de descubrimiento CCM por los ensayos multicéntricos para hacer esto para un programa de entrenamiento de alta intensidad, monitoreado remotamente con iPhone e iWatch en sobrevivientes de UCI por COVID-19. Y estamos buscando comenzar este ensayo en las próximas semanas, en Duke como en Vanderbilt. Y de nuevo, lo que estamos haciendo es darles a todos un iPhone y un iWatch. Estamos realizando pruebas CPET, prueba escalera en su habitación antes de irse a casa. Y luego usamos los objetivos de frecuencia cardíaca de esa prueba de CPET para enviarlos a casa. En los 2 días de descanso, 3 sesiones de entrenamiento HIIT cardiovasculares, entrenamiento de fuerza y equilibrio en los 2 días de descanso. Y usamos una máscara CPAP Bluetooth, que está fácilmente disponible para hacer estas pruebas. Esto se ha hecho en trasplantes de médula ósea y pueden ver que hemos tenido una increíble adherencia y cumplimiento con esto, incluso hasta 12 semanas en pacientes que están severamente debilitados, pacientes de trasplante de médula ósea que reciben quimioterapia preparados para el trasplante. Nuestra adhesión del 117. Hacen más ejercicio que les pedimos. Mejora su pico de VO2 en un 25% en solo 4 semanas. Y tienen picos de VO2 muy similares a los que tienen los sobrevivientes de ARDS cuando los comparas. Así que estos son pacientes muy similares en cuanto a debilidad. Así que también hemos enviado el CNIH. Voy a volver a eso rápidamente. Y esperamos hacer un gran ensayo multicéntrico con Ohio State y Kentucky también, analizando ambos resultados, pero también la función mitocondrial y algunos otros biomarcadores en estos pacientes. Así que esperamos que los NIH nos apoyen para llevar esto a una escala más grande y estamos utilizando el dinero de SSCM para hacer el piloto.
Hay publicaciones si deseas aprender más sobre este tipo de terapia de ejercicio dirigida. Estos son artículos que hemos publicado recientemente. Feliz compartir esto por email. Así que al cerrar, ¿por qué es que un anestesiólogo se preocupa tanto por la nutrición y el ejercicio en la UCI? Es una cosa un poco extraña. Terminar haciendo como anestesiólogo, y por eso espero que tú también lo hagas. Sé que tú lo haces. No creo que nadie se preocupe más que los nutricionistas. Considero que todos deberíamos preocuparnos, ya que Derek Angus dijo que todos vamos a promediar 1.7 las admisiones a la UCI en vida. Así que algún día podrías ser tú o desafortunadamente alguien a quien amas. Y como algunos de ustedes saben, yo mismo he utilizado parte de su suministro vitalicio de días en la UCI porque al principio de mi vida y en muchas ocasiones diferentes en mi vida, este era yo cuando tenía 15 años. Tuve enfermedad inflamatoria intestinal y estuve en el hospital. Durante un año, cuando estaba en la secundaria, la TPN me salvó la vida. Los dietistas me salvaron la vida. Por eso creo que me volví tan cercano y tan querido por los nutricionistas, especialmente por los dietistas, que han sido tan fundamentales. En mí, estoy aquí hoy para hablar contigo. Estuve en el hospital un año por tuberculosis y en la UCI. He tenido 23 cirugías abdominales y ahora vivo con aproximadamente 160 centímetros de intestino delgado restante y una ostomía que tengo desde que era niño. Y esta es la preparación para la UCI. Y la recuperación es algo que forma parte de mi vida cotidiana. Este era yo en 2014, con mi hijo visitando a mi abuelo, probablemente en la mejor forma de mi vida. No pasó ni un mes, comí un poco de quinoa, nunca comas quinoa, es desastre, has tenido cirugía. Y estuve fuera y comí quinoa y tuve un bloqueo. Esta fue mi radiografía. Terminé en mi propio departamento de emergencias con un lactato de 10 y edema intestinal. Siempre llegamos al hospital demasiado tarde como profesionales médicos y estaba gravemente enfermo. Camino al quirófano, terminé en el quirófano, terminé en mi propia UCI quirúrgica, finalmente con un drenaje abierto durante un tiempo. A isquemia intestinal. Estuve hospitalizado 23 días. Esto fue hace apenas unos años. No pude tener las calorías TPN que necesitaba. Estaba preparando mi TPN con mis dietistas, tenía colestasis por lípidos de soya. No teníamos los nuevos lípidos y ahora es genial tenerlos. Y pasé de verme así a verme así en 17 días. Perdí 20 kilos de peso y nadie es inmune a esto. No podía caminar por el pasillo del hospital sin quedarme sin aliento a los pocos días de que esto ocurriera. Es increíble lo que esto hace y creemos que el COVID es incluso peor. No podía cargar a mi propio hijo 5 meses después y como puedes ver, él era muy pequeño. Esa es la debilidad a la que llevó. Así que mi recuperación y prehabilitación en UCI son parte de mi vida. ¿Y cómo se ve eso? Mejorando quizás. ¿Cómo se ve eso para mí? ¿Y cómo se ve eso quizás para nuestros pacientes con COVID-19? Bueno, durante más de 2 años, consumo de 4,000 a 5,000 calorías y 2 gramos por kilo por día de proteína, que como todos los días, me gusta mostrar fotos de mí con mi ostomía. Estaba surfeando justo antes de que se tomara esta foto, porque muchos de mis pacientes que reciben ostomías, y veo a muchos de ellos, piensan que su vida ha terminado y que nunca podrán hacer nada más. Y yo digo, no hay nada que no puedas hacer ahora que pudieras hacer antes con una ostomía. Puedes hacer cualquier cosa con una ostomía. Y así siempre espero que les dé esperanza. Pero te diré que esa gran cantidad de calorías, Peter Collins Australia compartió algunos datos, muestran en los sobrevivientes post-UCI para que ellos ganen peso y se recuperen. Se necesitan 52 calorías por kilo, 2 calorías por kilo. Así que es dramático lo que nuestros pacientes necesitan para recuperarse bien. Estos son suplementos tomo todos los días. Cuando solía poder viajar llevaba una maleta para mis suplementos. Todavía los tomo todos los días. Y así es como me recupero de la UCI. Prepárate para la próxima cirugía. ¿Cuántos de nuestros pacientes sabrán qué hacer o cómo hacer esto? Y tenemos oportunidades para hacerlo mejor, pero ¿quién les va a enseñar? Bueno, la realidad es que tú lo eres. Son los dietistas que harán esto. Y creo que el mensaje clave es que la recuperación de UCI comienza el día de admisión a UCI y continúa mucho después del alta hospitalaria. Resumiendo, abordar gestión nutrición COVID-19. De nuevo, esta es una enfermedad que parece llevar a una debilidad muscular más severa, incluso en pacientes que no están en la UCI. Y así necesitamos empezar con esto temprano y luchar con nuestras fuerzas tarde. Para nuestros pacientes bien entrados en la recuperación, y estos son pacientes muy difíciles de alimentar, pero si vamos a crear sobrevivientes de nuestros pacientes y no víctimas, necesitamos seguir esforzándonos por ser mejores. Creo que estamos obteniendo datos para dirigir mejor nuestra nutrición. Creo que con la calorimetría indirecta y otros datos que obtenemos, podemos dirigir y personalizar nuestras alimentaciones. Creo que estamos desarrollando estrategias y caminos a utilizar. Esto saldrá pronto en publicación. Y creo que hay muchas oportunidades para hacer otras cosas. Probióticos,
la oxandrolona y los agentes anabólicos, realizando medidas metabólicas del corazón, medidas de ultrasonido muscular. Espero que un día haya una sonda ultrasonido muscular en cada uno de sus bolsillos y vendrá al dietista con el estetoscopio y el manguito de presión arterial y puedes medirlas a diario en rondas. Y así, para resumir lo que hemos dicho, creo que estamos encontrando que 15 a 22 calorías por kilo en esa primera semana es probablemente lo adecuado. Aumenta tu proteína del día 1 al 3, manténla en 1 y luego puedes incrementarla después del día 3. Son datos de Arthur Van Santen. Necesita aumentar aún más en esa segunda y tercera semana y luego en el periodo de recuperación. Creo que hay muchas cosas, incluyendo el ejercicio y otras intervenciones oxandrolona que necesitamos hacer. Creo que podemos aprender esto, podemos atender a pacientes como este y quizás algún día, al menos en sus habitaciones, poder empezar a hacer que caminen con sus ventiladores y que puedan irse a casa luciendo así o al menos de alguna manera así. Es mi esperanza y sueño para todos nuestros pacientes y ustedes son que pueden hacer esto suceda. Así que creo que nos queda ahora es hacerlo y lograrlo. Ustedes son los que lo harán. Sígueme en Twitter. Comparto datos nuevos sobre nutrición, datos sobre COVID-19 y datos sobre el cuidado nutricional de los pacientes. Estos sitios, todos mis nuevos artículos y cosas, y los artículos de otras personas. Y si quieres alguno de estos artículos, no dudes en enviarme un email sobre los artículos. Y siempre estoy feliz de responder preguntas. Y con eso agradezco a todos por unirse a nosotros y espero sus preguntas. Wow, muchas gracias. Doctor Desiomar, siempre aprecio tu experiencia anecdótica. Realmente suma a todo esto. Gracias, gracias por compartir eso. Tenemos muchas preguntas esta noche, así que vamos a responder lo que podamos, simplemente, categorizándolas. Vamos a empezar con la calorimetría indirecta primero. Así que una pregunta que teníamos era, ¿cómo están ustedes? Creo que ya has hablado de esto antes. ¿Cómo están manejando el uso de la calorimetría indirecta en el mundo del COVID y la seguridad de usar esa máquina? Claro, sí. Sabes, realmente pensamos mucho en cómo íbamos a hacer este estudio y cómo lo vamos a hacerlo seguro, ¿verdad? Esta es una pregunta muy grande y así. Desarrollamos un sistema que estoy feliz de compartir con todos ustedes, donde, sabes, entramos con todo el EPP y viste que todos estaban bien vestidos. Y luego lo que hacemos es tomar envoltura de plástico o como una bolsa de plástico sellada y lo colocamos a cada lado del circuito, el tubo endotraqueal y el circuito del ventilador, con nuestra conexión del carro metabólico dentro de eso, envoltura de plástico. Y luego separamos el circuito a menudo. A veces también cerramos el tubo momentáneamente, como hacemos con la posición prona, pero o apagamos el ventilador por un segundo o cerramos el circuito. A veces, pero no, siempre. En los pacientes realistas no lo hacemos, pero lo hacemos dentro de esa envoltura de plástico y luego intercalamos o colocamos el dispositivo de medición allí dentro de esa envoltura de plástico para que pueda aerosolizarse. Y creo que lo encontramos exitoso, simple de hacer. Creo que tengo fotos por ahí. Si quieres que las comparte, estoy feliz de hacerlo. Pero ha sido realmente una forma efectiva de evitar que se aerosolice en la habitación y mantenerlo seguro para todos. Creo que todos se han sentido bastante bien al respecto. Pasamos por todo tipo de trabajo con enfermeras y médicos de UCI en varias UCI donde estamos realizando el estudio. Así esto es algo que puedes hacer. Es tan simple como suena. Puedes usar una envoltura de plástico y puedes hacer que esto suceda. Así que no quiero que tengas miedo de hacer esto en el paciente con COVID. Esto es algo que haces. Excelente. Próxima pregunta. Creo que muchos de nuestros pacientes con COVID y los pacientes con COVID realmente severo a menudo terminan con un neumotórax y tubos torácicos. Así que todavía están utilizando la calorimetría indirecta para esos pacientes. ¿Cómo sucede? Sí, así que vas a perder tu calorimetría indirecta. Si los pacientes tienen neumotórax, las autoridades con fugas de aire, sí, no estás recolectando todo el gas exhalado, tus datos no van a ser precisos. Y así que eso es, por supuesto, aún así, esta tarjeta metabólica ha superado muchas limitaciones. Puedes llegar a un FiO2 del 70%, lo cual es muy conveniente en el mundo del COVID. Hemos probado a personas con PIPs de 16 y PIPs muy, muy altos. Así que el PIP no parece ser un efecto adverso de este dispositivo. Pero las fugas sí lo son. Si tienes fuga en el pecho, si tienes fuga de aire. Fuga de aire. Sí, eso no es algo que hayamos resuelto o superado. Tenemos, te diré, hemos experimentado, tenemos suficientes dispositivos con los que estamos empezando a experimentar para poner en ECMO. Hay 2 publicaciones que analizan la tarjeta metabólica en ECMO para esos 2 dispositivos. Necesitas uno circuito, necesitas uno paciente. Estamos teniendo problemas para obtener resultados que otros investigadores, tanto en Alemania como luego
Elizabeth Duvall ha publicado un artículo y así que estamos tratando de resolver las matemáticas sobre eso, pero las fugas de aire no lo van a lograr. Así que la CRRT parece tener un efecto muy mínimo en eso. Hemos hecho algunas pruebas en pacientes de CRRT, tanto en CRRT como después, cuando se ha detenido. Casi no vemos ninguna diferencia. A veces no vemos ninguna diferencia en absoluto. Creo que la complicación de la CRRT hay una pequeña pérdida de BCO2 del 5 o 10%, quizás en algunos pacientes no lo estoy viendo. Estamos viendo CRRT es accesible con un sol. Comparaciones anecdóticas. Creo que la CRRT no es algo que esté fuera de alcance, que podrías usar un sol y obtener datos bastante razonables. Excelente. Esa es en realidad una muy buena transición a una pregunta que teníamos sobre la calorimetría indirecta con CRRT. Practicamos, diciendo que la CRRT aumenta nuestras necesidades. Eso se refleja en las mediciones de la máquina de calorimetría indirecta. En los pacientes, y no hay muchos que voy a revelar, pero en aquellos en los que hemos hecho algunas comparaciones, realmente no hemos visto una gran diferencia o cambio. Necesitamos hacer más. Y Elizabeth, el Valle también tiene algunos documentos al respecto, pero no hemos visto una gran diferencia al iniciar o detener la CRT. Por lo que puedo decir hasta ahora, y no creo que deba tomarse como una verdad absoluta, mi impresión es que no lo sé. Yo iría a ajustar tu entrega calórica para la CRT hasta que tengamos más datos, al menos en la población de COVID. Pero creo que eso es algo sobre lo que no hay un veredicto y necesitamos más investigación. Ahora, tus pérdidas de proteínas, aminoácidos, vitaminas y micronutrientes, especialmente las vitaminas solubles en agua, van a ser realmente dramáticas y eso es algo que realmente vas a tener que vigilar. Y creo que muchos de nosotros no nos dimos cuenta de cuán significativo podría ser eso en las complicaciones médicas que podría causar. Así que los animaría. Entonces, en el caso en que parece que creo que dijiste alrededor de la mitad de nuestros participantes hoy no tienen una máquina de calorimetría indirecta, en esos casos puedes repasar tal vez algunos de los marcadores o señales que buscaríamos para detectar si estamos sobrealimentando o subalimentando a los pacientes. Y si no tenemos una máquina de calorimetría indirecta, Sí, estoy mirando de nuevo la encuesta ahora mismo, Ashley, y el 22% dijo que sí. Así que pues un número pequeño y estoy apostando. Un trozo de esos son las tarjetas metabólicas más antiguas que tienes que sacar directamente para usar y estábamos preocupados por su precisión. Y cosas así, ya sabes, solo porque son difíciles de calibrar. Sabes, creo que si vas a usar una ecuación, usa la de Penn State. Puedo ver de los datos hasta ahora. El desafío de Penn State va a ser que no va a tener en cuenta eso. En segundo lugar, la tercera, cuarta y quinta semana de hipermetabolismo parece que se queda corto en promedio de 3 a 7 calorías por kilo en esos periodos. Creo que si el paciente está en esa tercera semana y tiene fiebre de manera constante, durante el día tus necesidades son mayores. Al menos lo que medimos es dramáticamente más. Simplemente lo están masticando. Creo que, ya sabes, a medida que mejoran y se ven mejor, parecen persistir en su estado hipermetabólico, incluso a medida que se recuperan mejor, requiriendo más. Algunos de estos datos posteriores a la UCI están comenzando a decirnos, y así creo que, ya sabes, los mantendría ahí arriba. El momento debes reajustar esa semana inicial. Solo he visto pocos pacientes en las últimas semanas, he estado de servicio. La pregunta se vuelve complicada, ¿verdad? Ahora, cada vez más pacientes llegan y se sientan en nuestra UCI con flujo alto o con OptiFlow y no los intuban hasta que llevan 7 días, ¿verdad? sí, Y ya sabes, en algunos de los ancianos que hemos medido recientemente, he visto este hipometabolismo, incluso en pacientes que llevan 7 días en la UCI y luego son intubados y los medimos, digamos, 1 o 2 días después. Todavía estoy viendo un 80% de predictibilidad en muchos de esos pacientes. Así que creo que necesitamos profundizar realmente en esos datos y ver, porque creo que reportando el día de intubación, quiero que tengas claro ese día de UCI, porque en este momento solo estamos midiendo a los pacientes intubados. En el entorno de la UCI, en el entorno posterior a la UCI, podemos usar mascarillas y capuchas y cosas así, pero te hace preguntarte si tal vez hay algo sobre la intubación en sí, ¿sabes? Ya sea un medicamento que estamos administrando, ya sea la sedación o algo por el estilo. Eso lo está disminuyendo drásticamente y luego más tarde aumenta gradualmente. sí, claramente parece que algo cambia.
Bueno, y de nuevo, no tengo muchos datos previos a la intubación, pero parece que algo cambia cuando colocas ese tubo y comienzas a administrar esos medicamentos. Y sabes, supongo que me pregunto, y esta es solo una hipótesis basada en la fisiología de lo que hace el propofol, porque casi todos lo están recibiendo directamente del ratón, están intubados, ¿verdad? Es una toxina mitocondrial bastante buena, inhibe la actividad de la cadena de transporte de electrones e inhibe el flujo de nutrientes en las mitocondrias. Eso llevando a algún atenuación metabólica cuando comienza el propofol. No lo sé. Espero que algún día podamos mirar nuestros datos y ver eso. Pero luego, por supuesto, suben mucho en esa segunda, especialmente en la tercera semana. La tercera semana están más elevados drásticamente y parecen persistir después de eso. Y algunos de esos pacientes todavía están con propofol, aunque ya sabes, tratamos de encontrar formas de quitárselo. Pero no sé exactamente qué sucede, pero estoy de acuerdo. De hecho, algo sucede cuando los intubamos, aunque he notado a medida que hemos estado analizando más y más pacientes que creo que estamos intubando, cada vez más tarde ese número de la primera semana está aumentando en nuestro carro metabólico de, ya sabes, más como 20 en el primer grupo de pacientes que hicimos, donde estábamos intubando a las personas temprano, a más como 23, 24, quizás incluso un poco más alto a veces en el paciente no obeso. Ahora estamos intubando tarde. Eso es parte del efecto de la primera semana en la UCI, donde están muy enfermos pero no intubados. Creo que, ya sabes, si estás en el rango de 20, 22 a 23 y están alimentando el 70% en los primeros días y luego aumentando eso, estás haciendo un buen trabajo. Creo que evitar la desnutrición la primera semana y llegar a un objetivo razonable es un buen objetivo, pero alcanzar los objetivos de proteínas tras el día 2 es clave. Perfecto. Sí, excelente. Gran consejo. Sé que Vivian Dow, de hecho también nuestra invitada en Fred, hace mucha investigación y trabajo sobre la CRRT y la suplementación de micronutrientes. Así que tuvimos un par de preguntas sobre eso. Una de ellas era sobre qué tan frecuentemente estás revisando los niveles de micronutrientes y volviéndolos a revisar. Sí estamos trabajando en eso. Nuestra CMO, de hecho, se ha dado cuenta de algunos de estos datos en Duke y nos ha pedido que desarrollemos un camino estandarizado, nuestra aplicación. Y equipo de CETICO desde hace un par de años, es de donde proviene parte de estos datos que usó mi presenta. Tengo algunas órdenes estándar. Revisan entre el día 5 y 7 de CRT. Creo que para el día 7, si han estado en CRT durante una semana, deberías estar revisando algunas de estas cosas. Normalmente empiezo con cobre y B6, porque esos son los que tienen, en cierto modo, los efectos adversos más significativos, o al menos los efectos adversos más visibles, si se vuelven realmente bajos. Y si veo deficiencias en esos, empiezo a revisar luego el selenio y el zinc, aunque te diré que puedes tener deficiencia de selenio y zinc y no de cobre. Así que no quiero que digas que es universal, pero los más comunes son esos. Lo otro que hemos hecho son nuestros RD. Hemos trabajado, nuestra farmacia a veces cambia las vitaminas orales más o menos. Es difícil decir qué vitamina estamos usando. Encontramos que y no trabajo para Centrum ni tengo ninguna relación con ellos, pero Centrum Silver parece tener la mayoría de las cosas que estamos tratando de reponer. Así que iniciamos pacientes CRT tolerantes a alimentación enteral con Centrum Silver por su cobre, difícil de hallar. Tuvimos una versión de los Flintstones que lo tenía, pero ahora no lo tenemos. Ah, sí, tiene cobre y tiene otras cosas. También te diré, si notas deficiencia de carnitina o quieres prevenirla, 300 al día de carnitina intravenosa evitará esto. O tratarlo una vez que ha sido tratado y evitar que se vuelvan deficientes. Si tienen deficiencia, 600 al día recuperará la deficiencia y no se pasará. Tras una semana los cambio a 300 y se mantienen normales. Algunos pasan meses en CRT. Y así, hemos tenido algo de suerte. Hacemos cobre A4, también damos cobre oral. Hemos tenido éxito con eso, por supuesto, también si lo toleran. Vitamina B6, 50 miligramos. Durante 5 o 6 días lo repondrá, pero lo que hay que saber es que si se quedan en CRT va a bajar de nuevo. Si no sigues dándolo o reponiéndolo, así que estamos buscando estrategias profilácticas para prevenir que esto suceda en primer lugar, porque revisar estos niveles de micronutrientes no es barato y a veces tardan unos días en regresar. Pero los otros que hemos visto son la tiamina. Normalmente estamos dando tiamina y eso suele ser algo que está en cantidades razonables en nuestras dos fórmulas. La vitamina C puede estar en 0 a veces, como todos vemos. Eso se desperdicia bien CRT. Pero los más comunes son el cobre, la B6 y luego carnitina y luego zinc y selenio. Y el día 7 es donde creo que vamos a crear un chequeo estándar. Sí, creo que también es importante, como dijiste, si están tolerando enterol, especialmente en estos tiempos de escasez, asegúrate de usar esa vía. Si no puedes, porque hay una escasez de tantas vitaminas intravenosas, así que es realmente difícil, ¿no? Sí, sí, sí.
Así que tengo una pregunta más, y luego creo que estamos justo a las 7:30, así que tenemos muchas más preguntas en el chat, pero queremos ser conscientes del tiempo del doctor, el tiempo del doctor Wishmeyer. Así que la última pregunta es sobre los suplementos orales. Sabes, muchos de nuestros suplementos no siempre tienen el HMB entonces, ya sabes, ¿tienes una preferencia? ¿Elegirías algo que tenga más proteína en lugar de algo que tenga HMB? ¿Dónde pones el tratamiento preferencial cuando se trata de HMB versus proteína? Creo que porque tenemos este gran estudio controlado y aleatorizado, 70 centros, casi 700 pacientes, post-hospitalario, en hospital post-hospitalario. Ensayos controlados aleatorizados benefician resultados. Nosotros en Duke estamos usando regularmente y estoy abogando por eso basado en ese ensayo aleatorizado. Y por supuesto, debo revelar que hago trabajos de consultoría e investigación con la empresa que fabrica ese producto, así como con muchas de las otras empresas. Intento discriminar. Creo que cada empresa tiene productos. Yo creo que todos aportan cosas geniales, pero elijo ese porque tenemos este gran ensayo aleatorizado. Y, sabes, he visto los datos sobre el HMB a lo largo de los años y hay algunos datos interesantes. Hay un buen artículo que muestra en adultos mayores en reposo en cama que Nick Deutz, quien es el editor en jefe de Clinical Nutrition, nuestra revista de ESPN. Él mostró que, de hecho, los pacientes que recibieron HMB, pacientes ancianos, no perdieron masa muscular cuando estaban en reposo en cama. Ahora, estos son ancianos voluntarios, relativamente sanos. Pero cuando estaban en reposo, si recibían HMB, no perdían masa muscular, pero sin reposo perdían una cantidad significativa de masa muscular en unos pocos días. Y así hay algunos estudios bastante buenos en VIH y en cáncer, pero también algunos estudios realmente sólidos realizados en personas mayores y ancianos. Eso muestra qué efecto tan potente. Es un agonista de mTOR, por lo que estimula mTOR y reduce la inflamación. Tiene algunos efectos bastante interesantes. Así que elijo la fórmula de HMB por los datos. Creo que si no tienes eso, entonces los suplementos de proteínas o nutricionales son el camino a seguir. Claramente, cuanto más proteína tengan, siempre y cuando sea proteína de suero, y voy a poner un matiz a eso, creo que la proteína de suero claramente ha demostrado ser mejor para la construcción muscular. Creo que es lo que como humanos estamos diseñados para utilizar en cuanto a los aminoácidos. Es camino a seguir, siempre y cuando la proteína sea de alta calidad. Así que H y B, claro. Excelente. Los datos, por el momento al menos, apoyan eso y estoy seguro de que continuaremos ampliando esos datos. Sí, excelente. Lamento mucho si no pudimos responder a sus preguntas, chicos. Sé que había muchos más geniales. Sabes, Twitter siempre es un gran lugar para esa conversación también. Así que, Dr. Wishmar, muchas gracias. Y para aquellos de ustedes que están aquí, tenemos una presentación adicional el jueves, así que compártelo con tus amigos que tal vez no pudieron registrarse hoy. Estaremos compartiendo esa información a partir de mañana por la mañana en las redes sociales, así que la inscripción estará disponible a partir de mañana. De nuevo, muchas gracias. Realmente apreciamos. Esta fue una charla excelente y muy útil. Fue útil. Todos. Gracias. Gracias, Ashley. Gracias a todos. Y gracias por tenerme. Y de nuevo, siéntanse libres de contactarnos, ya sea por Instagram, Twitter o por correo electrónico. Si tienen preguntas o quieren documentos, saben, creo que todos estamos en esto juntos. Y esto es algo en lo que podemos hacer una diferencia. Maravilloso. Gracias. Adiós todos. Buenas noches todos.